Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Tenemos a nuestro siguiente invitado ya conectado, Raúl El Rulo de la Torre, economista, editor de Motor Económico, del portal de Economía y Noticias argentino, parte de la casa también en la 530. Y de Página 12. Y de Página 12, sí, en la 530 con Daniel Tonietti todas las mañanas en la semana, en Siempre Soy. Raúl, ¿cómo te va? Pablo y Sixto acá en Todas las Voces. Buen día, Pablo. ¿Qué tal, Pablo, Sixto? ¿Cómo están? Buen día. Aquí, Rulo, con el frío, pero también siempre esperando tu análisis, aunque todos los días yo te escucho con Tonietti en la mañana. Sin embargo, la audiencia de América Latina es importante que sepa lo que está viviendo la Argentina. Vive la pandemia, combate el gobierno de Alberto Fernández a la pandemia. Argentina está entre los dos mejores países que ha enfrentado en América Latina, junto a Uruguay, pero hay un tema de por medio muy, muy tremendo, como es el de la deuda externa, la gigante deuda que dejó el macrismo neoliberal, y ahora hay que empezar a pagar, y no es fácil pagar, hay que negociar, y la Argentina es lo que deberían ver muchos países, muchos gobiernos. Lo que no se debe hacer es someterse al Fondo Monetario Internacional, porque después no te puedes deshacer del fondo, tiene unas garras tremendas. ¿Cómo está ese proceso de renegociación del pago de la deuda externa argentina, que es millonaria? Sí, Sixto, y déjame decir, ya que estamos hablando con todos los compañeros de América Latina, no solo la deuda, lo que dejó Macri además es un Estado absolutamente desmantelado, destruido. Esto te lo cuentan cualquiera de los funcionarios que en confianza hablan, porque inclusive el gobierno se está limitando mucho a contarlo, esto no quiere contarlo para no generar en este momento el malestar con ese tema, pero la verdad que el Estado quedó destruido, han desarmado equipos completos no hablemos del Ministerio de Salud, que desapareció como tal, pero recordemos la parte de ciencia, que también la habían descuidado totalmente, el Ministerio de Trabajo. Son sectores que en este momento pasaron a ser claves, lugares donde se combate la pandemia, donde se definen las estrategias. Hay gente analizando, estudiando, investigando, trabajando con distintos organismos, fundamentalmente de la salud y la ciencia, y todo eso se tuvo que rearmar de emergencia, porque es un gobierno que le tocó esto a los poquitos meses de haber entrado. Y además el otro punto también que deja el gobierno de Macri es una recesión que recordemos que tenía 2 años, ya veníamos con la economía en recesión, una de las recesiones que ya estaba siendo una de las más largas de la historia económica argentina, y por lo que estaba sucediendo, y ahora lamentablemente más, además de larga, la más profunda, ¿no? Digo, estas son condiciones en las cuales se está dando todo esto, y en el medio de todo esto, como bien decís, el tema de la negociación de la deuda. La negociación de la deuda que Argentina tuvo que asumir, porque no había ninguna posibilidad, ya no era una decisión política no pagar, no había posibilidad de pagar. Los vencimientos para este año que dejó el gobierno anterior eran imposibles de pagar para el país. Estábamos camino directamente a un precipicio con la situación que nos dejó. Por lo tanto, no había otra posibilidad que hacer un planteo de negociación. Afortunadamente, la propuesta argentina fue muy inteligente, fue muy pensada y muy trabajada por el ministro Martín Guzmán para pensar cuáles eran las posibilidades que tenía Argentina para empezar a pagar esa deuda, y a partir de cuándo, y se privilegió eso fundamentalmente, el tiempo de espera que se iba a exigir para empezar a pagar, y los intereses. Sobre todo Argentina venía pagando intereses que triplicaban lo que pagan los otros países de la región, como Bolivia, por ejemplo, pero además está muy por encima de lo que se pagan entre los países más grandes, más poderosos, 7, 8%, inclusive hay bonos que estaban al 9% anual en dólares, con lo cual hacía que eso era una rueda que cada vez se iba agrandando más, ¿no? Como si fueran esos aludes que vienen creciendo a medida que van cayendo. Y la situación actual es que Argentina hizo su presentación, hubo resistencia
de parte de los acreedores externos, que fundamentalmente son fondos de inversión con asiento o con cabeza en Estados Unidos. Hubo resistencia a la propuesta, pero no a negociar. Todo el mundo aceptó que esto había que negociarlo. Se fue avanzando lentamente, fundamentalmente porque los propios acreedores empezaron a aceptar la realidad de que la propuesta tenía que ir por el lado que fue, achicando mucho los intereses y despejando los primeros años de cualquier tipo de obligación. Y hoy estamos en eso, se está negociando con algunos acreedores con una posición un poquito más cercana, otros todavía con una posición un poco más dura, pero Argentina está firme que lo que puede ceder es muy poquito, puede dar algún paso en cuanto a alguna de las demandas que están haciendo, en cuanto al cronograma de intereses que va a pagar, cuanto mucho podrá, en vez de empezar a pagar 2024, pagaría a partir del 2023 quizás, digamos, pero no antes. En eso estamos y yo creo que en esto lo fundamental es que Argentina, el gobierno, mantenga la firmeza y esperemos que también haya un acompañamiento, una comprensión de todos los países, de distintos organismos, de que es fundamental para todos que se llegue a un acuerdo en este tipo de conflictos. Es muy complejo plantearlo hoy en el mundo, esto cuando hay absolutamente, y es lógico, otras prioridades, pero me parece que acá como viene siendo el tema deuda, lamentablemente en las últimas décadas en nuestros países se juega una carta importante, ¿no? En cuanto a la soberanía, en cuanto a la independencia, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de los países, cada vez que discutimos estos temas, porque por ahí está pasando gran parte de la causa de las crisis que terminan sucediendo periódicamente en nuestros países, ¿no? Claro, porque hay países, Raúl, que están yendo por otro lado, ¿no? Ecuador, por ejemplo, que antes nombrábamos algo de lo que está pasando en Ecuador, pagó deuda, una deuda que el propio Lenín Moreno había contraído en muy cortito tiempo. Bueno, y ese pago de deuda lo dejó sin recursos para enfrentar la crisis sanitaria ahora. Claro, así es, Pablo. Lo que pasa es que, digamos, este tema de deuda parece que fueron periodos, procesos en los cuales todos los argentinos, todos los países terminamos viviendo en algún momento. Es decir, que gobiernos que irresponsablemente se endeudan, o irresponsablemente o con algún tipo de complicidad con los sectores que se benefician de esto. Después vienen gobiernos que tienen una mayor responsabilidad social, de no cargar sobre las espaldas del pueblo entonces tienen que empezar a revertir y remontar esto, y después por ahí sucede que vuelve otro gobierno. Bueno, en el caso de Ecuador lo que le tocó es lamentablemente que después de Correa, después de la política de lo que significó el crecimiento económico de Ecuador y el bienestar social que generó su gobierno, llegó este gobierno de Lenín Moreno, que muy rápidamente hizo todo lo contrario, y al punto de lo que vos estás marcando, que es dramático el tema de abandonar aportes a la salud para atender los vencimientos de deuda, ¿no? Con la doble consecuencia, una economía que se hunde a partir de esta situación y una salud que estalló, que el caso de Ecuador, de Guayaquil, es realmente alarmante lo que está pasando, muy preocupante por las consecuencias que va a dejar. Sí. En ese tema, fuera de la deuda, como hombre que entiende la economía, ¿cómo te posicionás? Digo, en esa supuesta dicotomía entre atender la salud o atender el desarrollo económico, que bueno, muchos de tus colegas economistas piden aperturas y piden terminar con la cuarentena. Sí. ¿Cómo te paras vos ahí? Sí, en principio te digo, mi apreciación personal, es lamentable escuchar eso. A mí me causa mucho dolor y mucha preocupación que ese tipo de cosas se planteen de gente que tiene responsabilidad, ya sea porque son personas que están hablando en un micrófono y tienen la responsabilidad de que desde un medio transmitís ideas e irradiás ideas, y decir ese tipo de cosas cuando detrás de esto sabés que va la vida de mucha gente, que mucha gente va a perder la vida por ese tipo de planteos, y mi posición personal es que obviamente la salud está ante todo, digamos, y las políticas de salud, y como no somos nosotros los que definimos cuáles son las políticas, sino que
tenemos que confiar en los políticos que están al frente de la responsabilidad, y sabemos que lo están haciendo con consulta con los científicos y con todo el universo de gente que estudió y que conoce el tema, como para tomar la mejor decisión. Después viene la economía. Después la economía deberemos resolver, que en definitiva es lo que siempre trata la economía, es de manejarte con las limitaciones y los recursos que tenés a mano. Bueno, hoy una de las limitaciones indudablemente es este tema de la salud, la cuarentena necesaria y todas las demás condiciones. Así que además el tema de recursos, que obviamente va a tener prioridad los recursos que se vuelcan a la salud. Bueno, con lo que te quede, hace economía. Y hay que discutir, cuidado, que no hay que discutir economía, hay que discutir qué es lo que se hace. Pero con esas restricciones, aceptándola como que son restricciones propias. Lo mismo que decir, tenés que manejar la economía de determinado país que está con determinado clima. Bueno, pues te podés enojar con el clima y decir, no, quiero tener un clima diferente. Te manejar con lo que tenés, porque justamente se trata de la economía hacer esto. Bueno, hoy el tema de la salud es ese, es una restricción para la economía. Pero hay que ver cómo se resuelve con esa restricción, no negando la restricción y diciendo, no me importa la restricción, hago las cosas igual y salgo y me olvido de las obligaciones que me impone hoy la salud. Porque en definitiva la economía no es crecer más o tener un PBI que, como se suele decir, de 2 dígitos, o PBI chino, qué sé yo, en cuanto al crecimiento. No, la economía es el bienestar de la gente, y hoy el bienestar de la gente, el paso número 1 es la salud y combatir esta pandemia. Rulo, has debido escuchar, Bolivia también con un régimen transitorio, ya tomó deuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Ayer el ministro de Desarrollo Económico Productivo anunció que seguirá tomando deuda Bolivia, y por otra parte empezó a cerrar ministerios, el de Cultura, el de Comunicación y el de Deportes, con el argumento de que hay que ahorrar, hay que achicar el Estado. Y esto nos huele a algo que ya ocurrió en América Latina y en la Argentina, ¿no? Las condiciones o los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional. Sí, exactamente. Este tipo de políticas de achicar el Estado han sido uno de los frentes de batalla que hemos debido soportar y con consecuencias más tremendas en América Latina. Sí, estoy siguiendo obviamente todo lo que está pasando en Bolivia, y me parece que en este plano no solo significa un retroceso, como históricamente ha sucedido con este tipo de cosas, sino que además en el momento que se da es realmente insólito, y porque es mucho más doloroso, mucho más costoso. Si hay una cosa que está planteando y nos obliga a una reflexión esta pandemia a nivel internacional, es la importancia del Estado, la importancia del rol del Estado para atender la salud, para defender a los sectores más vulnerables de la población, en emergencia. Pues debería ser siempre, ¿no? Pero digo, en emergencia esto es como queda más queda más a la vista. La ciencia, la cultura, todas cuestiones que me parece que están en un primerísimo plano en cuanto al rol del Estado. Y lamentablemente este gobierno de facto, esta dictadura, este gobierno golpista de Bolivia nos está demostrando que se olvida absolutamente de todo esto, ignora todo esto y va absolutamente en camino contrario, ¿no? Lamentablemente con un precio muy caro para el pueblo boliviano, y ojalá esto sea lo más corto posible, porque la experiencia internacional indica esto, y la responsabilidad internacional debería también estar prestando atención a esto que está sucediendo en Bolivia, y solidarizarse con el pueblo y tratar también de acercar alguna herramienta para que esto se revierta lo más rápidamente posible. Nosotros tenemos, para nosotros es una fortuna y un honor que Evo y Álvaro hayan elegido nuestro país para hacer su residencia en toda esta situación. Entonces los tenemos muy cerca y creemos que estamos trabajando junto al pueblo boliviano para recuperar
la democracia, pero me parece que es una responsabilidad que nos alcanza a todos en el mundo, atender mucho esta situación. Y aparte este gobierno, esta dictadura dañesa, porque está demostrando que es realmente serio, es realmente importante que esto se revierta. Sí, te pido una más, Rulo, que me parece importante, me parece muy importante para toda América, ¿no? Hablando de economía, y es Brasil y su situación sanitaria, pero su situación económica también. Es la gran prueba, Brasil, de que apertura o no realización de cuarentena no implica salvar la economía. La caída de Brasil, ¿cómo nos va a afectar? ¿A Argentina, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a todo el continente? Y no, nos afecta porque es la economía indudablemente más importante de Sudamérica, no solo por el tamaño, por el intercambio que tiene con toda la región. Recordemos que limita prácticamente con todo el resto de los países de Sudamérica. Es un continente en sí mismo. Brasil, lo que se está haciendo en Brasil va a tener un costo altísimo también para la economía brasileña en principio, y además por la política que tiene el presidente Bolsonaro, no solo que es una barbaridad con respecto a lo que dice del tema de la salud, sino que es un gobierno que le da las espaldas a la región, no quiere saber nada de tener ningún tipo de colaboración, de atender las políticas regionales, el tema de las estrategias conjuntas. Bueno, es lo que es Bolsonaro, y en un sentido uno diría, bueno, la verdad es que no hay mucho para compartir con Bolsonaro, pero digo... 100.000 muertos, ¿pueden mejorar la economía? Porque hay algunos que teorizan sobre esto, ¿no? La economía va directamente a un descalabro. Y fíjate, 100.000 muertos, y fíjate dónde son los muertos. Fundamentalmente en San Pablo y Río de Janeiro. Eso ya te dice todo. Las dos ciudades o las dos localizaciones más fuertes económicamente de Brasil es donde más se está sufriendo. No es lo mismo que le pasa a Estados Unidos con Nueva York, porque no es que se están muriendo la población de Pernambuco o algún otro lugar del nordeste que son los lugares pobres. Se está muriendo la gente en las periferias de los lugares más ricos. Entonces esto te está demostrando dónde está el problema de la salud y la cercanía que tiene el problema de la salud con la economía, con dónde está la parte más fuerte de la economía. Si esto era una bomba por estallar, lo de Brasil es una bomba que ya estalló, que estamos viendo el estallido de esa bomba, y un presidente que insiste en las mismas políticas. Me parece que es casi yo te diría que si tuviera que hacer una imagen, diría que es la caricatura de lo que hace Trump. Es decir, es lo que hace Trump, pero mucho más ridiculizado y mucho más a la vista y con los mismos gestos, pero exagerados, ¿viste? Que eso es una caricatura. En este caso es algo así en política. Nada más que la caricatura lo que busca es hacerte reír. Esto realmente lo que hace es generar una preocupación tremenda. Brasil va a tener una caída y una destrucción de su economía que la va a afectar no solo ahora, sino que va a tener consecuencias posteriores. Esto inevitablemente va a repercutir sobre el resto de la región. Argentina, por ejemplo, que es una gran exportadora de cereales, los cereales van generalmente hacia Asia, hacia otras regiones, pero las exportaciones industriales de manufacturas de Argentina iban fundamentalmente a Brasil. Esto se va a perder. Argentina va a tener un problema enorme con esto. Se le pierde su principal mercado de consumo de productos manufacturados cuando el mundo en general se va a cerrar. Entonces tampoco va a tener la posibilidad de buscar mercados alternativos. Es decir, Argentina tiene que pensar en un horizonte de muchos años con muy escasas exportaciones industriales. Va a tener que pensar también dónde ubica y de qué forma ubica esto. Esto va a ser fundamental, el tema del intercambio solidario. ¿Qué cambio con el país, por ejemplo, de la región, que le sirva que yo le venda mis productos en las condiciones que me pueda pagar o que pueda comprarme ese país, y que si ese país me lo devuelve en
en productos que a mí me sirven mejor, porque esa relación es más viable. Es decir, vamos hacia un camino, hasta te diría, hasta de un trueque internacional con respecto a los grandes productos. ¿Y quién, si no es el Estado, va a definir cómo se resuelven este tipo de cosas? Bueno, Brasil va a quedar totalmente al margen hasta que suba un gobierno más responsable de lo que tenemos hoy en Brasil. Por lo tanto, Brasil por ahora va a quedar afuera de ese juego, es decir, al contrario, generando problemas. Y después le va a costar mucho a Brasil recuperarse también. Pues va a ser muy duro el impacto que va a tener. Entonces, así como te doy el ejemplo de Argentina, pues obviamente el que mejor conozco, pero esto le va a pasar a muchos países. Vamos hacia una situación donde el horizonte es absolutamente otro y se va a hacer muy necesario este tipo de replanteos y la planificación estatal. Acá también juega mucho el tema del Estado, la planificación estatal, el tema de la complementación regional y encontrar las estrategias alternativas a una política que ya no va a servir más, ya no va a dar resultados mucho menos al conjunto de la población. Pero me parece que ni siquiera para algunos negocios privados esto le va a rendir. Así es el desafío que tenemos por delante. Y Brasil es, o mejor dicho, para no nombrar el país, a Bolsonaro es parte de estas complicaciones. Raúl El Rulo de la Torre con nosotros. Raúl, bueno, impecable. Nos diste un panorama de Argentina, pero también de la región. Te agradecemos mucho. Bueno, te escuchamos en la semana con Daniel. Bueno, no, le agradecido soy yo, Pablo Sixto, y bueno, adelante con este trabajo que están haciendo, esta red de comunicación que es tan importante todos los sábados. Hoy 22. 22, sí. Programa número 22. 22 sábados. Bueno, ojalá sea muchísimos más, porque la verdad que es muy importante este esfuerzo. Dentro de esto que estamos contando, la comunicación también tiene que jugar un rol para esclarecer y acercarnos, ¿no? En medio de este aislamiento. Así es, muchas gracias a Rulo de la Torre. Todas las voces.